Querida comunidad educativa del Instituto Superior de Formación Docente número 100 de Avellaneda, ENSPA, Unidad Académica. Hoy es un día especial y sentido para el pueblo argentino. El Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que nos interpela a recordar, porque como dice nuestro premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel, no hay pueblo sin memoria. Un pueblo sin memoria está condenado a ser dominado. El conocimiento nos hace libres para construir memoria, buscar la verdad y reclamar justicia. Es por eso que vamos a revalorizar la lucha incansable de las abuelas de Plaza de Mayo, por recuperar a sus nietos, hecho que sentó precedentes a nivel mundial, como logros judiciales en el campo de la ciencia, el índice de abuelidad, que llevó a desentrañar auténticas identidades. Pero, ¿cómo llegaron las abuelas argentinas a marcar rumbo en la ciencia moderna? Todo se remonta al año 1979, mientras se encontraban en la búsqueda de los descendientes de sus hijos desaparecidos, que habían sido entregados a otras familias o apropiados por los represores que llevaban adelante lo que fue la última dictadura cívico-militar argentina. Surgió un obstáculo. Pese a que en la información que recopilaban encontraban datos importantes, por más que una de ellas lograra identificar a su nieto o nieta y hubiera estado convencida de eso, debían obtener pruebas irrefutables jurídica y científicamente para demostrar y demostrarse a sí mismas que esas criaturas eran quienes creían que eran. En aquel momento apareció una noticia en el diario que terminaría siendo una pieza clave en el complejo rompecabezas que estaban armando. En Estados Unidos, un hombre, a través de un análisis de sangre, demostraría su paternidad. Entonces, inmediatamente se preguntaron, ¿existiría una prueba similar para abuelos y nietos? Para tener una respuesta, las abuelas comenzaron a recorrer universidades y academias del mundo, sin tener mucho éxito, hasta que un grupo de científicos en Nueva York les daría ilusiones al aceptar tremendo desafío. En la Universidad Cornell se encontraba Víctor Penchazade, un genetista argentino exiliado del país, que fue el primero en decirles que era posible lograr tal comprobación. Para ello, reuniría un grupo de científicos, entre los cuales se hallaba la hoy renombrada genetista Mary Claire King, quien aseguró en una entrevista que brindó al diario español El País en el año 2015, el mayor problema científico planteado por las abuelas era la forma de obtener una prueba definitiva de la identidad de un niño, dado que los padres estaban desaparecidos y presuntamente muertos. Este problema era mucho más difícil que las pruebas de paternidad, sobre todo en la década de 1980, antes de la prueba de ADN moderno. El conjunto de las características genéticas de cada ser humano es único para cada persona y con excepción de los gemelos idénticos, no existen dos individuos con la misma constitución genética. La identidad tiene varias perspectivas: social, psicológica, filosófica, pero en este caso la identidad biológica reside en una molécula sorprendente llamada ADN y que pasa de generación en generación guardando los secretos de la vida. En el ADN se encuentra la base física de la herencia. Cada molécula está compuesta por dos cadenas que pueden ser analizadas. Los genes existen de a pares, denominados alelos, siendo uno heredado de la madre y otro del padre. Las personas tenemos 46 cromosomas, 23 aportados por papá y 23 aportados por mamá. Las pruebas genéticas con el ADN del núcleo de nuestras células permiten identificar filiaciones, reconocer restos, confirmar paternidades y crímenes, pero al faltar los padres se necesitaba una herramienta aún no disponible en ese momento:
hasta que llegó para protagonizar escenarios jurídicos el ADN mitocondrial, que se transmite por la rama materna. A diferencia del ADN nuclear, que existe por duplicado y que varía entre hermanos, el ADN mitocondrial existe en una sola copia y cada individuo tiene exactamente el mismo patrón que sus hermanos, su madre, tíos maternos, abuela materna, primos por vía de las hermanas de la madre y así sucesivamente. Entre los genetistas que colaboraron y desarrollaron la tecnología para identificar esos niños desaparecidos, hoy adultos, se destacaron de Estados Unidos la doctora Mary Claire King, el doctor Fred Allen, el doctor Christian Orrego. De la Universidad de París, el doctor Pierre Darlou y la doctora Ana María Di Leonardo del Laboratorio de Inmunología del Hospital Durán de Buenos Aires, Argentina. La utilización de la genética constituye la increíble gesta de Abuelas de Plaza de Mayo para localizar, identificar y restituir la identidad de niños, jóvenes y adultos, hijos de desaparecidos. Debido a que esta prueba garantiza un 99,99% de eficacia en la determinación de parentesco, la justicia debió incorporarlo como prueba. No obstante, sería recién en democracia que la justicia comience a aceptar el análisis como prueba jurídica y plena de biolegitimidad. Así, en junio de 1984, Paula Eva Logares fue la primera en recuperar su identidad a través de este método que terminó demostrando que era hija de Mónica Greenspan y Ernesto Logares, desaparecidos en el año 1978. La dictadura aspiraba a hacer un corte radical en la sociedad, borrar y reescribir la historia de acuerdo a su propia ideología. Para ello era importante que los niños no se criaran con sus familias de origen, así como cambiar sus nombres y sus fechas de nacimiento. Abuelas recurrió a la ciencia y a la justicia, y en Naciones Unidas, la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes aprobó en 1989 3 artículos promovidos por ellas para proteger el derecho a la identidad. Identidad, hermosa palabra. Según los fundamentos de Abuelas, toda persona nace con una carga biológica, cultural y social transmitida a través de las generaciones que la precedieron, que configuran sus características esenciales como persona. Esto hace que un ser humano sea distinto de otro, tenga raigambre que lo enlaza con su grupo social de origen y presente determinadas peculiaridades que, unidas a lo posteriormente adquirido con su madurez, hacen de él un ser completo y tendiente al equilibrio. Todo lo anteriormente expuesto configura la identidad, que permite tener una referencia como ser pleno frente a los otros que forman la sociedad. No existe posibilidad alguna de cambiar, suplantar o suprimir la identidad sin provocar daños gravísimos en el individuo, que al no tener raíces, historia familiar o social, ni nombre que lo identifique, deja de ser quien es sin poder transformarse en otro. Para Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas, la ley no lesiona la integridad de los posibles nietos. Todo lo contrario, cuando han tenido el resultado y saben quiénes son, se han liberado de ese peso que era para ellos ser los responsables de llevar a la cárcel a quienes los criaron. Como sostiene Estela, lo que pasó en Argentina, un país rico, enorme, culto, puede pasar en cualquier lugar del mundo. Cuando existe memoria y se recuerda, esto es preparar a los pueblos para el nunca más. Cuando se unen la sociedad, la ciencia, la tecnología, los derechos humanos y férreas voluntades, se encuentran caminos esperanzadores para crecer juntos. Ellas siguen buscando. Gracias.